19. Vamos a empezar en Hechos 19. ¿Qué dinámica sienten mejor, las clases así por Zoom o grabadas los viernes? ¿Qué prefieren? Por Zoom. Grabada. Por Zoom. Grabada, profesor. Grabadas. Grabadas por el trabajo. Y si las hacemos por Zoom y que las graben, o no es lo mismo? Yo digo que es mejor así por Zoom, así para estar presentes todos y también grabarlas para después, si queremos darle una repasada. Exactamente. Sí, Así es, así de me acuerdo. gusta. Así me gusta, porque también me gusta escucharlos a ustedes, porque creo que es edificante escucharnos todos. Y aparte muchos de ustedes, y bueno, más bien todos ustedes tienen mucho que dar y mucho que decir que puede edificar al resto del grupo. Y creo que es la clase en la que más hablan ustedes. Pues vamos a Hechos 19. Les voy a compartir mi pantalla. Estaba haciendo un poco de tiempo porque sé que faltan muchos todavía. Ya estamos, comparto mi pantalla. Y siempre es importante el contexto cuando leemos la Biblia, pero puedo decir que es más leyendo Primera Timoteo. Así que vamos a ver mucho el contexto, porque mucho de lo que habla Pablo tiene mucho que ver con el contexto histórico y cultural en el cual estaban viviendo. Y necesitamos entender el contexto cultural e histórico para entender de lo que estaba hablando Pablo en Primera de Timoteo. Esto, de todas formas, si quieren, yo se los puedo subir a la plataforma. Entonces, Éfeso, las primeras fechas que tengo aquí, Pablo estaba ahí del año 52 al año 55. Y después Timoteo llega del 62 al 64, como unos 10 años después. Era una ciudad antigua ubicada en la actual Turquía, cerca del mar Egeo, parte de la provincia romana de Asia. Ciudad cosmopolita, mezcla de culturas, idiomas y religiones. Era una ciudad de como 300.000 personas y tenían un teatro muy famoso de 25.000 personas. Y era impresionante la ciudad para esa época. Tenían alumbramiento en las calles, había calles de mármol, tenían un acueducto. Era una ciudad muy, muy imponente para esa época. Éfeso era un centro político y económico importante por la posición en la que estaba. Si ven el mapa que tengo aquí para ustedes, pueden ver que era un puerto marítimo, así como Veracruz o algo así, basada en el comercio marítimo y terrestre, famosa por la venta de ídolos y objetos religiosos, puerto clave para rutas comerciales. ¿Qué saben de Éfeso o qué han escuchado de Éfeso? Bueno, yo he escuchado de Éfeso que era un lugar lleno de idolatría, que iban, era como la Basílica de Guadalupe. Había muchísima gente que iba a visitarla al año y de hecho el comercio se basaba en eso, en la venta de pequeños templos o de la diosa Artemisa, que puede ser también esta, ay, Diana. Entonces, y de ahí comienza cuando Pablo va y predica. Es por eso que se hace el alboroto en Éfeso, porque sabía que los comerciantes les podían literalmente pues, tumbar el mercado, ¿no? Que era su principal ingreso, pues estas ventas de estas pequeñas figuritas, ¿no? Por eso Pablo en sus cartas luego habla mucho de los templos, ¿no? Porque dice que ya no necesitas un templo para ir a Se te visitarme a Dios perdió. cuando tú eres templo del Espíritu Santo. Exactamente, Enrique. Me gustó mucho como dijiste la Basílica de Guadalupe. Creo que Éfeso era muy comparable con México el día de hoy. Y era una mezcla de culturas. Era la, la diosa Diana o Artemisa, como dijiste, estaba en todos los mitología griega y aparte rendir culto al emperador. Y después entra a lo que ellos llaman el camino, el cristianismo, o sea, una mezcla de todo. Y Cristo estaba confrontando a todos los dioses o demonios falsos de esa región.
Y tengo un poco de Artemisa aquí. Y este es el templo de Artemisa, que era una de las 7 maravillas del mundo. Dominaba la identidad, economía y religión. La adoración incluía rituales, sexualidad y superstición. La fabricación de ídolos era una fuerza económica importante. El culto a Artemisa exaltaba el dominio femenino en lo religioso. Ese es un punto importante para lo que vamos a ver en Primera de Timoteo. Ahora sí, vamos a Hechos 18:24. Hechos 18:24. Entonces dice, Hechos, ya lo tienen ahí. Entonces, Hechos 18:24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, por lo que sabemos, Apolos fue el primero en llegar y hablar de Jesucristo en Éfeso. Y después vemos en el capítulo 19, en el 19:1, que Pablo, después de recorrer todas las regiones altas, vino a Éfeso hallando ciertos discípulos. Y les dice, ¿escucharon hablar del Espíritu Santo? Y ellos dijeron, no hemos escuchado hablar del Espíritu Santo. Y ora por ellos y ellos reciben el Espíritu Santo. Después ahí en el 19:10, esto continuó por espacio de 2 años, de manera que todos hablaban en Asia, que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesucristo. Imagínate que llegues a una región, te quedes 2 años y todos escuchen de la palabra del Señor en 2 años. Es lo que estaba pasando en Éfeso. Jesucristo estaba confrontando a todas estas ideologías falsas y a todos estos demonios. Y me encanta cómo dice después, no solo era por palabra, sino era con poder. Ahí en el 11 dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, y de tal manera que aún aplicaban a los enfermos los paños o delantales que habían estado en contacto con su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Qué impresionante lo que estaba pasando en Éfeso, ¿no? Así empezó la iglesia de Éfeso con señales, milagros y prodigios. E inclusive vemos después que en el 14 que los 7 hijos de Seba, de un sacerdote judío, de un líder judío, quisieron usar el nombre de Jesucristo para sacar un demonio y los demonios los golpean. Y el demonio dice, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Qué Es lo guapo que, te ves, Lucy. es lo que pasa ahí. A ver, nos podemos poner en mute. Ahí estamos. Y es lo que pasa al principio de la iglesia de Éfeso. Y lo que vamos a hacer después, vamos a leer ahora sí del versículo 23 hasta el versículo 41. Si alguien me ayuda del 23 al 28, hermano Gerardo me ayuda del 23 al 28 y Claro después que del, sí, hermano. y después del 29 al 41, hermana Antonia López, ¿me ayuda, por favor? De acuerdo. Eh, Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata, templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen
con las manos. Y no solamente hay peligro de que esté nuestro negocio venga a descartarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Éfesos. De los Efesios. Hasta ahí hasta el 28, ¿verdad? Hasta ahí y ya, hermana Antonia, me ayuda a leer lo demás, por favor. Y la ciudad se llenó de confusión y se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra por la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido, perdón. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole. Los judíos, entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Hasta ahí o le sigo, hermano. Siga, por favor, hasta el versículo 41 al final del capítulo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesos. Entonces el escribano, cuando había aparecido a la multitud, dijo, varones Efesos, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesos es guardiana del templo de la grandiosa Diana y de la imagen venida de Júpiter, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigües y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios, ay no, perdón, Sí, sacrilegios ni blasfemadores. ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir por qué peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Hasta ahí, hermano, le sigo. Hasta ahí está bien. ¿Sí? Gracias, hermano Gerardo y hermana Antonia. Si vemos el versículo 24 y 25, parece ser que no era tanto por la diosa Diana, sino porque se les cayó el businessito. Dejaron de vender tantas cosas.
Y así debe ser el Evangelio cuando entra a una región. Cambia la atmósfera. Inclusive lo que estaban vendiendo dejó de venderse porque el Evangelio creció tanto que dejó de venderse. Y qué comienzo para una iglesia, ¿no? Señales, milagros, prodigios. Y la gente se dejó de quejar porque se empezó a quejar porque ya no vendía tantas imágenes e ídolos. Me encantó el ejemplo de Enrique de, es como la basílica, es como si nos fuéramos a predicar ahí cerca de la basílica y se quejaran porque no están vendiendo tantas vírgenes o rosarios allá afuera de la basílica. ¿Qué comienzo de una iglesia sería eso, no? Vamos a Hechos 20, 31. Aquí Pablo ya no está en Éfeso, sino manda a llamar a los ancianos de Éfeso. Alguien que me ayude a leer el 20, 31. Por tanto, velad acordándonos por 3 años, que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es interesante, ¿no? Como dice en el otro 2 años y en este 3 años. Yo creo que en el pasado todavía no llegaba a su fin su tiempo en Éfeso. Pero también habla mucho del liderazgo de Pablo empezando una iglesia. No he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno. Vemos mucho el carácter de Pablo también. Vamos a ver una cosa más de Éfeso, que es como 40 años después de Primera de Timoteo. Vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 2. Hay mucho de Éfeso en la Biblia. En Hechos, en la carta, bueno, en Efesios, en Primera y Segunda de Timoteo y en Apocalipsis. Alguien que me ayude a leer del 1 al 7, por favor. Iván, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Lo que estamos haciendo, estamos viendo Primera de Timoteo como a la vista de un avión. Estamos viendo a la iglesia de los Efesios como si estuviéramos en un avión. Acabamos de ver el antes y con Apocalipsis vimos el después de la iglesia de los Efesios. Ahora vamos a ver quién era Timoteo y vamos a entrar en Primera de Timoteo. Antes de hacer eso, vamos a ver quién era Timoteo. Vamos a Hechos 16:1. Ahora sí andamos en toda la Biblia. Eh, Alondra, ¿me podrías ayudar a leer el 16:1, por favor?
Sí. Después llegó Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Podemos leer el 2 y el 3, por favor? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Ícono. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y muchos piensan que Timoteo tenía como 15 años cuando empezó a viajar con Pablo. Y empezó a aprender de Pablo. Qué excelente maestro, ¿no? Y excelente edad para aprender. Y cómo lo describe, ¿no? Me encanta cómo lo describe. Y Timoteo significa uno que honra a Dios. Si tienen a un hijo en camino, es excelente nombre. Otras cosas de Timoteo, Pablo lo llama verdadero hijo en la fe. Como acabamos de leer, una madre judía creyente y padre griego. Acompañó a Pablo en varios viajes misioneros y aparece en varias cartas. Segunda de Corintios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Filemón. Fue enviado a fortalecer iglesias, ejemplo en la fe, conducta y pureza. Qué increíbles atributos. Ahora sí, vámonos a Primera de Timoteo. Enrique, ¿querías decir algo? Me gustaría preguntar, entonces, ¿Timoteo era diácono? No dice que era diácono, dice que era acompañante de, de Pablo y después él deja a diáconos y da instrucciones a los diáconos. No por poner jerarquías, Gracias. pero quizá era un poco mayor que un diácono. Ok, muchas gracias. Algo que me llamó mucho que no había visto antes hasta que estaba preparando para esta clase de la estructura literaria es que Pablo, el autor de Timoteo, divide las diferentes secciones como con un poema mesiánico. Si van al 1:17, es un poema que exalta a Jesucristo. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y empieza a dar instrucciones a la iglesia hasta el 3:16. Y otra vez hay otro poema mesiánico e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y empieza otro tema como de exhortación y después en el 5:15 hay otra exaltación de Jesucristo, la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de los que gobiernan, el único que posee inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ¿Dónde? ni puede ver, el cual sea la honra y el dominio sempiterno. Me encanta cómo el autor divide los diferentes temas con una exaltación de Jesucristo. Y vemos al principio de la carta que Pablo empieza, ¿en qué libro estamos? Eh, Primera de Timoteo. Y vemos que Pablo empieza con una estructura similar a todas sus cartas. Empieza con quién es él, a quién va dirigida la carta, después da gracias por él, da como el propósito de la carta y empieza con la parte doctrinal y exhortativa de la carta. Y lo que vamos a hacer hoy, nada más vamos a leer del 1 al 11. ¿La última cita de Jesucristo o cuál? A ver.
ver, quiero resolver la duda. Daniel, la última cita de la exaltación de Jesucristo. Sí, sí, la última no la tengo bien clara, no la encontré, perdón. En el 6:15. Ah, 6:15, ok, 6:15, perdón. gracias. Entonces vamos a leer del 1 al 11. A ver, alguien que casi no participa. Hermana Lucila, ¿puede leer del 1 al 11 nada más? ¿Sí? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Advertencia contra falsas doctrinas. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarreen disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que habían, perdón, ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el grandioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Saben qué? Vamos a acabar el capítulo. Yo creo que sí tenemos tiempo. Víctor, ¿me ayudas a acabar del 12 al 20, por favor? Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, mandamiento de la fe y buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos de los cuales son
Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Uf, duro ahí al final, ¿no? Vamos a tomarnos unos 3, 4 minutitos para volver a leer y van a circular si ven alguna ley estructural, algo que les llame la atención, lo van a circular, subrayar y ahorita lo comentamos.
Ahora sí, para empezar, una pregunta facilita. ¿Quién es Timoteo en base al texto? Fue un verdadero hijo de la fe, ¿no? Betel, ¿quién es Timoteo en base al texto? Fue un verdadero hijo de la fe. Sí, ¿y qué más dice? Um, Fue un verdadero hijo de gracia y Fue misericordia. un buen creyente, ¿no? Porque dice, ¿a dónde lo vi? Porque dice que fue un verdadero hijo de la fe. Sí, sí, exactamente, pero si nos vamos al 18, podemos ver que tenía profecías en su vida. La Biblia no dice qué profecías fueron, pero conforme a las profecías que hicieron en cuanto a ti, y fue mandado a pelear la buena batalla de la fe, manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Y quién es Pablo en base a lo que acabamos de leer? A ver, El apóstol de Jesucristo. El Sí, el padre de apóstol. Timoteo. Sí, exactamente. ¿Qué más ven? ¿Quién es Pablo? Mm, Es un siervo de Dios. Sí. Este, Un Betel. soldado de Jesucristo. Sí es, pero Es, no dice eso. es un Betel. testimonio vivo de lo que hizo Jesucristo en su vida. Exactamente. Y me encanta cómo dice el 12. Pablo estaba revestido de poder. ujú. Y Pablo, y hay una repetición ahí. En el 13 y en el 15, Pablo es el que recibió misericordia. Sí. Y en base a lo que acabamos de leer, ¿cuál es el propósito? Podríamos decir que del capítulo 1, pero también de toda la carta de Primera Timoteo, ¿cuál es el propósito? Inclusive empieza con lo que utilizamos para encontrar la causa y el efecto. Fue el mandamiento del amor para tener un corazón limpio. Ese es el Es final, pero empieza un poco más arriba. Sería enseñar la buena doctrina. las Ah, doctrinas, a ver, Víctor, ¿me lo puedes decir todo así como lo dice, por favor? sería advertir a ese pueblo de las de las falsas doctrinas Ujú. y enseñarles cuál es la verdadera doctrina. Exactamente, y como dice ahí, que no presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe, así te encargo ahora. Y después lo exhorta, y el objetivo de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Nos da una causa y efecto. ujú. ¿Cómo empieza ahí? Desde un principio les dice, Timoteo, yo te amo, eres mi hijo y vas a hacer esto. Empieza con el propósito de toda la carta. Ujú. ¿Y por qué le dice que la ley es para los transgresores e insumisos? ¿Por qué dice eso Pablo? Vamos subiendo de dificultad las preguntas. Porque ese es el propósito, ¿no? Que Jesucristo vino a darnos salvación a los pecadores, dice su palabra, no a los justos. Exactamente, hermana Jessica, se sacó un 10 con esa respuesta. Porque todos hemos sido transgresores e insumisos. Y me encanta cómo Pablo, inclusive en la carta que le está dando a Timoteo, está predicando el Evangelio.
Y la razón por qué es para transgresores e insumisos es porque nos podemos dar cuenta que no hemos llegado al estándar de Dios, porque hemos caído, porque nadie es perfecto. Y me encanta el como pivote que hace Pablo. Sé que no utiliza las palabras que utilizamos para encontrar pivotes, pero ahí en el 12 doy gracias al que me revistió de poder, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio de haber yo sido antes. Y aquí dice cómo él era transgresor e insumiso de la ley. Yo era blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad, y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es palabra fiel y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Yo era el primer transgresor de la ley, pero por su misericordia, y como vimos la repetición, por su misericordia. Y ahí dice al final, para vida eterna. Y después, me encanta como dice en el 17, de lo que hablábamos. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y al final exalta a Jesucristo. Exaltación. ¿Alguien quisiera añadir algo a esa parte? Sí, ahí está una ley de dixología en esa parte de el versículo 17, porque ahí está, interrumpe un poco todo lo que viene hablando, todo lo que viene narrando, y para alabar a Dios en esa parte, en el versículo 17. Sí, sí, con la doxología, sí. Bien, Víctor. ¿Alguien quiere añadir algo más a esa parte? También una ley de contraste. En el versículo el 8 y el 9 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley y no fue dada para que el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Excelente, excelente con esa ley de contraste. Hermano José Javier, está con el micrófono apagado. Sí, sigue con el micrófono apagado, hermano. Todavía no. Bueno, si no, ya que pueda, ya nos dice. Ya, Ahora sí. ya. A mí me llama mucho la atención el versículo 16, porque está hablando acerca de ti, de mí, de todos los que estamos en este momento siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice, todo esto pasó de que yo era blasfemo, Dios me rescató, por su misericordia me hizo bueno, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Está hablando de todos nosotros que creemos en Jesucristo y en la vida eterna. Excelente. Y hay una causa y efecto ahí, con lo que acabo de decir, con el para qué. Excelente observación. ¿Alguien tiene alguna otra observación? Bueno, a mí me llamó la atención el hecho de que Pablo usa un tipo de lenguaje eh, militar. Desde el versículo 1:1 dice, habla que Jesucristo fue escogido por mandato, ¿no? Y luego en el 18 dice que son militantes, por ella la buena milicia, ¿no? Y esas son palabras, una recurrencia temática de, de este tono militar, porque me parece que eran compañeros de milicia, ¿no? Y Timoteo iba a entenderlo iba a ser más fácil digerir esta carta si le hablaban como en su idioma. Excelente, observación temática. Y va a ser interesante si lo quieren subrayar mientras observamos detalladamente el resto de Primera Timoteo.
encontrar qué otras recurrencias temáticas hay del lenguaje militar. Contraste. Dice, ¿Quién como te dijo ruego, con... Ahora sí. Hermana, por favor, ¿qué contraste como te vio? rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Sería más una causa y efecto con el para qué. Ok. Ok. Acuérdense que para qué siempre es causa y efecto. Ujú. También Buenas podríamos noches. hacer un contraste entre los dos. Sí, tienes razón. Pueden ser las dos, contraste y causa y efecto. Yo tengo, creo que También otro. encontré otro en... Sí, sí, hermana, la que dijo, encontré otro y después Alondra. Ahora sí, Alondra, por favor. Ok, en el 13 dice, habiendo sido yo antes blasfemo, y lo contrario podría ser en el 16, pero por esto fui recibido a misericordia. Ujú. Podría ser un contraste de todo eso, blasfemo, perseguidor e injuriador. Ya podría ser recibido por misericordia. También yo tengo uno que es causa y efecto, Sí, que es el versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ujú. Bien, Hermano, en el bien, capítulo 9 también marca el signo, pero también dice, conociendo esto que la ley no fue dada para los justos, sino para transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas y para los homicidas. sí, es un contraste. ¿Y cómo pone a todos en el mismo nivel, no? Sí, A los hermano. mentirosos con los secuestradores y los fornicarios y los parricidas y los homicidas. A todos los está poniendo en el mismo nivel. ¿Alguna otra observación general que tengan, algo que les haya llamado la atención? A mí me llamó mucho la atención. Bueno, yo, Si quieres tú primero, Víctor, y después Enrique. A mí me llama mucho la atención la última parte. Este, bueno, ya que Jesucristo en el versículo 1, que bueno, como lo dice, ¿no? Dios lo mandó pero Dios lo mandó y lo capacitó con una autoridad muy, muy grande, porque está en el versículo 20, eh, eh, Pablo tiene la autoridad para entregar a Satanás a estas personas como Himeneo y Alejandro. O sea, eso me, me causa mucho, ¿cómo te diré? O sea, impacto, como Pablo tenía esa autoridad que hasta podría, él agarraba y decía, los entregaba a Satanás así. O sea, se me hace algo muy, muy fuerte. Estaba esperándome con esa pregunta hasta el final. ¿Qué piensan ustedes que quiere decir los entregué a Satanás? ¿Y hay alguna otra persona en la Biblia con la que pasa esto? Yo lo había escuchado, hermano, pero no lo había leído y no lo creía que esto podía ser posible. A ver, lo estamos platicando, no les quiero dar la respuesta. Quiero ver qué piensan ustedes y lo platicamos. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Yo, hermano. ¿Quién dijo yo? Alfredo Serrano. Sí, hermano, ¿qué piensa? El hecho de que es entregado a Satanás se hace, yo lo entiendo, hace referencia a que como no quieren sujetarse a las normas
que establece el Evangelio y a los decretos que establece una congregación, pues las personas son hechas a un lado, se les invita a que se alejen y que puedan hacer su propia vida. Obviamente, como no siguen el Evangelio, pues desobedecen al Evangelio, pues se van a ir hacia lo que vemos en la clase primera. Su alma se va a ir hacia el infierno. Pero no es que en ese momento se le haya aparecido por ahí Satanás de figurite con cuernos y le dice, llévatelos, sino lo que hacen es los separa y les dice, ¿saben qué? Ustedes ya no son bienvenidos aquí. Eso es lo que yo he escuchado y aprendido. Más o menos. A ver, ¿alguien más? Les dije, no hay Yo no respuestas sé malas. si ¿Qué tenga, piensan? Víctor, Enrique. yo no sé si tenga algo que ver el hecho de que, perdón, ¿sí ya se escucha? Sí, sí. Ah, y les comento que yo no sé si tenga algo que ver el hecho de que Pablo en ese momento se está mostrando con una autoridad que Jesucristo le está dando. Entonces, por eso dice que él lo está entregando, eh, porque literalmente, como bueno, en mi versión dice en el versículo 12 al que me fortaleció, pero en tu versión dice que el que me revistió. Entonces, literalmente se revistió del Señor Jesucristo y es por eso que tiene la autoridad de entregar a alguien a Satanás, como aquí lo dice. No sé si es que sea correcto, la verdad es que lo ignoro. Este, yo creo que es más que dejó de darles la cobertura, que dejó de orar por ellos, porque Dios siempre es lleno de misericordia y de gracia. Como vemos la repetición, misericordia y gracia. Y si se acuerdan con el faraón, si se acuerdan con el faraón, que tenía oportunidad y oportunidad y oportunidad, y fue entregado a Satanás, pero tuvo oportunidades, igual Judas. ¿Sí se acuerdan con Judas? De la misma manera, tenían todas estas oportunidades, pero no es de que Pablo agarre y los agarre y diga, ahí te va Satanás, ¿no? Es que ya no existía esa cobertura. Y yo creo que fue más que dijo, Dios, haz lo que tú quieras con ellos. Los pongo en tus manos. Fue más como una medida disciplinaria, ¿no? Exactamente. Entonces, Sí. hermano, solamente es dejar de darles, como ustedes dicen, la cobertura, dejan de orar por ellos, dejan de cuidar que sería su vida espiritual. Y esa sería la manera en que quedaría en, digámoslo así, como dice la Biblia, entregado a Satanás. Y la oración cambia, no es de que deje de orar por ellos. ¿Sí se acuerdan que leímos que oraba por ellos con lágrimas? Sino es orar de otra manera por ellos. Ok. Eli, ¿querías decir algo? Sí, nada más reafirmar lo que usted estaba diciendo, que era como dejar de dar cobertura, porque también en Tito nos habla en Tito 3:10, dice, si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de esto, no tengas nada más que ver con ellos. Pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. Eso como que lo encontré entrelazado con esta parte que dice en el 20, los cuales son Gimeón y Alejandro, a quienes entrega Satanás para que aprendan a no blasfemar. No lo dice la Biblia, pero supongo que Pablo dio una, dos advertencias y viendo que no hacían caso, eh, solamente fueron apartados. Excelente, Eli. Y al final del día fue su corazón que se endureció, como les decía, el de Judas y el de Faraón. La Biblia dice que dejó Dios que se endureciera el corazón de Faraón. ¿Y qué pasa cuando su corazón se endurece? Se apartan de Dios. Exacto. Y Bueno, no. más allá, ellos mismos son entregados a Satanás. Pero qué duro acaba esta sección, ¿no? Entregados a Pero Satanás para que aprendan a no blasfemar. en segunda de Timoteo 2:17 y 18 arroja un poco más de luz acerca de lo que hicieron Himeneo
y Filet en el versículo 18. Segunda de Timoteo 2:18. Nos dicen que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y eso transformaba la fe de muchos. Trastornaba la fe de muchos. Gracias por leerlo, Hugo. Qué blasfemia, ¿no? O sea, trastornaba la fe de muchos. Ahora sí, Sí, Enrique, ¿qué comentario tenías? De la Ley General de la Particularización. Se está cortando un poco, dijiste ley estructural de la particularización. Bueno, ya se quedó Versículo 9 y con cualquiera que se oponga a la sana doctrina podría estar enlistado en esta lista, ¿no? No sé si se escuchó, es que estamos en clase aquí los dos, mi esposa y yo, perdón. No te preocupes, dijiste ley estructural de la particularización y Es dijiste correcto. del 9, ¿no? Que cómo 9 va y 10. 9 y 10, que sí, exactamente, va de lo particular a lo general. Ajá, en lo cual dice Pablo que los que se opongan a la sana doctrina pueden estar incluso en esa lista, ¿no? En la de los irreverentes, parricidas y homicidas. Excelente. Sí, sí, excelente. Ley estructural de particularización. Tenemos tiempo para un comentario más o una observación más. Algo que Eh, les haya gustado, les llamó la atención, alguien que no ha hablado. Por ejemplo, también cuando menciona que el blasfemar también va más allá de que cuando uno ya no cree en Dios y también empieza a hablar mal de Dios, decir, no, pues es que no, ¿para qué vas allá? Empieza lejos de edificar, contamina a más personas y eso es lo que a lo mejor también a Dios no le agrada, ¿no? O sea, dices tú, pues ya no, tú ya no quieres seguir en el camino, ya no quieres tener el Espíritu Santo en tu vida, pero creo que algo más, peor todavía es que empieces a contaminar a demás personas, ¿no? Y alejarlas por las mismas palabras que estás diciendo, ¿no? Lo que a lo mejor en tu persona dejaste de creerlo, pero creo que lo peor es que empieces a contaminar a quienes a lo mejor quieren saber o conocer de Dios, ¿no? Y esto creo que es, por eso es que lo menciona como que es algo muy grave, yo lo veo de esa manera, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, como dicen Proverbios, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y no solo para nosotros, sino para otros. Bien, Iván. Vamos a hacer algo para acabar. Vamos a utilizar lo que acabamos de leer para dar gracias, para orar y alabar a Dios unos segunditos antes de acabar. Creo que es la parte más importante de la clase. Dios nos habló, escudriñamos las escrituras, pero lo más importante es darle gracias. A ver, ¿quién no ha hablado mucho? O alguien que diga yo, dos personas que digan yo, para orar al final. Hermana Liliana, ¿podría orar, por favor? Y Ana, también podrías orar, por favor, para acabar. Si quieres, empieza tú, Liliana, y sigues, Ana, por favor. Sigues con el micrófono apagado. ¿O quieres empezar tú, Ana, y acabas, Liliana? Por favor. Ok. Señor Jesús, en esta noche te damos muchas gracias porque nos has hablado a través de Primera de Timoteo en este capítulo y nos has enseñado a poder entender que tu misericordia sobrepasa nuestro entendimiento y sobrepasa todo los pecados que hemos hecho. También muchas gracias por mostrarnos que
que tú eres quien nos guía y nos da un propósito y estarás con nosotros en todo momento. Te damos muchas gracias y ayúdanos siempre. Amén. Liliana, si pudiste con tu micrófono. Si no, yo acabo. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Venimos a ti en el nombre de Jesús. Tú eres el nombre por sobre todo nombre. Tú eres el que veniste a este mundo para salvar a nosotros los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. Gracias porque tú nos recibiste con misericordia. Y te contemplamos, Jesucristo, porque tú eres el Rey de los siglos, el inmortal, invencible, único y sabio Dios. Te damos toda la honra, te damos toda la gloria por los siglos de los siglos, Jesucristo. Amén. Pues hermanos, descansen. Nos vemos mañana. Que tengan excelente noche.